El hombre que el mundo conocía como el Joker, el rebelde de la sonrisa eterna y el actor más magnético de su generación, escondía tras sus gafas de sol un laberinto de sombras que ni siquiera sus amigos más cercanos lograban descifrar. Jack Nicholson no solo era el rey de Hollywood, era el dueño de un secreto familiar tan devastador que, de haberse sabido en sus inicios, habría destruido su carrera antes de que pudiera pronunciar su primera línea inolvidable. Pero hay algo que incluso sus fans más leales nunca supieron sobre aquellas noches de exceso en su mansión de Mulholland Drive, donde la línea entre el genio y la locura no era solo una actuación, sino una forma de vida peligrosa. En los próximos minutos, descubrirás la verdad que Jack ocultó durante décadas, los incidentes violentos que la prensa prefirió ignorar y cómo el hombre que lo tenía todo terminó sus días en un aislamiento que parece sacado de una de sus películas de suspenso. Para entender cómo llegó a ese punto de no retorno, necesitamos volver a donde todo comenzó. En un pequeño pueblo de Nueva Jersey, bajo un techo construido sobre una mentira absoluta. Cualquiera que haya crecido viendo el cine de los años 70 recuerda la energía eléctrica que Jack desprendía en pantalla. Era el símbolo de la libertad, de la lucha contra el sistema. Lo que nadie sabía es que esa rebeldía nacía de una herida profunda que él mismo desconocía. Jack creció creyendo que su madre era su hermana mayor y que su abuela era su madre biológica. En aquella época, un embarazo fuera del matrimonio era una mancha imborrable para una familia católica, y el engaño fue la solución para mantener las apariencias. Jack vivió 37 años dentro de esa ficción, una realidad fabricada con silencios y miradas cómplices. El éxito no cambia a las personas, solo revela quienes siempre fueron, y en el caso de Jack, el éxito llegó de la mano de una búsqueda desesperada de identidad. A principios de los años 60, mientras intentaba hacerse un nombre en películas de bajo presupuesto, Jack ya mostraba destellos de una personalidad volátil. Era encantador, sí, pero había un fuego en su interior que amenazaba con quemar a cualquiera que se acercara demasiado. Hubo un incidente en sus primeros años en Los Ángeles que cambiaría su percepción de la fama, algo que quedó sepultado bajo el polvo de los archivos policiales de la época. Mientras el mundo veía triunfo en su ascenso meteórico con Easy Rider, quienes estaban cerca empezaron a notar que Jack no solo interpretaba a personajes al límite, él vivía en el límite. Las fiestas en su casa se volvieron legendarias, pero no por la alegría, sino por un ambiente de tensión constante. Se decía que en aquellas reuniones, el consumo de sustancias no era una distracción, sino una herramienta de control. Jack se convirtió en el anfitrión de una corte de sombras donde las reglas de la moralidad convencional no se aplicaban. Y eso fue solo el principio de algo mucho más oscuro que empezaría a manifestarse en sus relaciones personales, especialmente con las mujeres que intentaron amarlo. Nadie lo vio venir, ni siquiera el propio Jack, cuando la máscara de seductor eterno empezó a agrietarse bajo el peso de las acusaciones de violencia. A mediados de los años 90, un incidente de furia al volante mostró al mundo una faceta aterradora. El actor bajó de su coche y con un palo de golf destrozó el parabrisas de otro conductor en un ataque de rabia ciega. Según documentos revelados años después, este no fue un hecho aislado. Hubo testimonios de agresiones en hoteles, de encuentros que terminaron en denuncias por comportamiento abusivo y una demanda por una agresión física a una mujer que alegó que el actor la había golpeado tras una disputa económica. La confusión reinaba en el público. ¿Era este el mismo hombre que nos hacía reír con su carisma desbordante? La caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no estaban mirando con atención. La verdadera batalla apenas comenzaba detrás de las puertas cerradas de su mansión. ¿Qué harías tú si todo por lo que trabajaste, esa imagen de invulnerabilidad, empezara a desmoronarse por tus propios impulsos? Jack comenzó a retirarse, no por falta de ofertas, sino por una creciente paranoia. Los días se convirtieron en semanas de silencio, y el hombre que una vez fue el alma de cada fiesta empezó a ver enemigos en cada rincón. En este punto de su vida, la soledad se convirtió en su única compañera fiel. Hay secretos tan pesados que destruyen incluso a quien los guarda, y para Jack, el mayor peso fue darse cuenta de que, a pesar de sus 3 premios Oscar y su fortuna incalculable,
no podía comprar la paz mental que el engaño de su infancia le había arrebatado. Pasaron meses sin noticias de él, y luego años en los que su presencia en los eventos más importantes de Hollywood se volvió una rareza. En el exilio de su propia fama, Jack descubriría quién realmente había estado a su lado por afecto y quién por interés. Su relación con sus hijos se volvió tensa y en algunos casos inexistente. La destrucción de su carrera no fue un evento público explosivo, sino una erosión lenta y dolorosa. Al principio se decía que simplemente estaba cansado, pero con el tiempo, la verdad sobre su salud mental y sus problemas de memoria empezaron a circular por los pasillos de la industria. Aquella mirada penetrante que una vez hipnotizó a millones, ahora parecía perdida en un pasado que ya no podía recuperar. Quizás tú también has enfrentado momentos en que todo parece perdido y te preguntas si las decisiones del ayer marcaron tu soledad de hoy. Jack Nicholson, el hombre que personificó la locura en El Resplandor, terminó enfrentando sus propios demonios en una casa que muchos describen hoy como un mausoleo de recuerdos. A veces la verdad llega demasiado tarde para cambiar algo. Y para Jack, el reconocimiento de sus errores llegó cuando el mundo ya había pasado página. Se cuenta que en sus momentos de lucidez suele preguntar por amigos que ya no están, buscando una conexión con una era dorada que él mismo ayudó a construir y a la vez a dinamitar con sus excesos. Hoy, muchos años después de su última gran actuación, su nombre sigue generando reacciones divididas. ¿Es Jack un genio atormentado por una mentira familiar? ¿O un hombre que usó su poder para cruzar líneas imperdonables? Si tú viviste esa época, quizás recuerdas cómo te sentiste cuando supiste que aquel ídolo no era tan perfecto como el cine nos hacía creer. La lección que nos deja su historia es que el talento abre puertas, pero es el carácter el que decide cuánto tiempo permanecemos dentro. Su legado es innegable, pero su vida privada sigue siendo una advertencia sobre los peligros de una libertad sin límites y una fama sin rendición de cuentas. Queda una pregunta que flota en el aire pesado de Mulholland Drive. ¿Valió la pena el precio de la gloria si el final del camino es el olvido en vida? Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo. Y el eco de Jack Nicholson todavía está descendiendo, recordándonos que detrás de cada gran luz siempre hay una sombra esperando su momento. ¿Crees que el genio de un artista debería hacernos olvidar sus sombras como seres humanos?